próximo día que los vea antes del examen. Ustedes saben que el viernes ahí se suspendieron las clases. Tenemos un semestre muy difícil, vamos a tener muy pocas clases. Y ahí viene la huelga de dolores y vienen los exámenes. Porque toda la semana, los 15 días que duran los exámenes, no se va a dar clase. Pero yo les voy a mandar instrucciones sobre los trabajos por el tablón, estén pendientes. Tienen que estudiar lo que les he enviado. Y miren, para esta primera parte que voy a trabajar hoy, que es la segunda parte del programa, pueden auxiliarse de este libro. Ya lo conocen, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Disculpe, Buenas noches. ¿puede poner otra vez el libro en pantalla para tomar nota? Muy bien. Este es del doctor Luis César López Páramo, lo venden ahí los libreros. Y no lo usamos todo, usamos solo la primera parte, ¿verdad? Exordio a la filosofía, sea. Ahí lo tienen ustedes en la facultad, creo que cuesta 80 quetzales, algo así. Pero es más fácil conseguir ese que digamos, Eduardo García Maínez o alguien así. Bien, vamos a empezar con las... bueno, eso, un aviso que el viernes no hay clases, ¿verdad? Porque hay elecciones. Otro aviso es que pues tienen que organizar los grupos. Y aquellos grupos que sean grandes, podríamos ver si les asigno un tema un poco más grande que una sentencia, ¿verdad? Podría ser. Y pues contamos ahí con la asistencia de Kimber para que nos apoye en esta organización. Lo que yo les digo es que tienen que hacer su léxico. Básicamente el examen viene sobre esas palabras. Si ustedes no las manejan, no me van a poder contestar el examen. Y los voy a ver el próximo año, ¿verdad? ¿Qué remedio? Pero tienen que, ¿verdad? Vamos a ver la segunda unidad del programa, jóvenes. Y creo que nos quería hablar el profesor Kimber, nos quería hablar. Sí, licenciada. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Vamos a resolver unas cuestiones que tienen los compañeros. Se había dicho con anterioridad que los grupos iban a ser de 10 integrantes, pero considero que para todas las secciones, ¿verdad, licenciada? Se ha cambiado a un número de 5. Sí, para analizar las sentencias. Muy bien, para los que tenían duda, entonces los grupos pues son de 5 integrantes y el tema pues sería el análisis filosófico, ¿verdad? Sobre la sentencia. Sí. Y aquellos grupos que, bueno, licenciada, habían comentado que hay varios grupos de a 10 que ya estaban formados, entonces asumo yo que algunos van a querer algún tema en específico. No sé si... Sí les podría votar un tema propiamente, ¿verdad? Y que lo expongan en clase, ¿verdad? No, todos los grupos son de 10. Yo les dije que los organizaran de 5. Habrán algunos de 10, pero esos son los grupos pequeños de 5. Van a analizar, perdón, van a analizar sentencias. Muy bien. Que sea más grande, pues podemos darle un tema a filosofía para que lo desarrolle y lo exponga, ¿verdad? Muy bien, licenciada. Solo como recomendación para los compañeros, por favor, si pueden armar sus grupos de 5 o pueden dividir sus grupos que eran de 10 integrantes, ¿verdad? Les recomiendo que mejor realicen el análisis, ¿verdad?
Y también con respecto al listado de integrantes, voy a colocar en el grupo de WhatsApp de la sección mi correo para que por favor me envíen ese listado que incluya los datos que son nombre completo, número de carnet y también la sección, ¿verdad? La sección pues es muy importante porque aparte de la sección A tenemos la sección B y la sección H, ¿verdad? Entonces para no tener confusión. Son muchos alumnos en cada sección. Sí, son Así es de bastantes, ¿verdad? Entonces, que por ustedes favor. en cada diligencia no ponen la sección, sí es un problema, ¿verdad? Acaban de colocar que hay personas que no tienen grupo, licenciada, entonces si ustedes gustan pueden colocar en el grupo de la sección. Estoy seguro pues que hay grupos que todavía les faltan integrantes y se pueden agrupar, ¿verdad? Sí, se pueden agrupar, pienso yo. Algunos necesitarán alguno o dos alumnos. Y si no, pues pueden integrar otros grupos, ¿verdad? Si son muchos. Este problema, esta logística cuesta mucho con los alumnos, porque al principio creen que no va a haber trabajo, pero si no hay trabajo, entonces hay un examen de 40 puntos. Entonces ustedes, si llegado el momento no hay trabajos, pues entonces les hago el examen de 40 puntos, ¿verdad? Así es de que ahí sería decisión de ustedes. Yo creo que les favorece mucho un trabajo, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que ver qué tema sería, ¿verdad? Pero no sé cuántos, espero que no estén todos los grupos de 10, pues, porque habíamos hablado de que era de 5 y no tengo tantos temas tampoco como para darles a ustedes a trabajar en grupos de 10, ¿verdad? Básicamente tienen que conseguir las sentencias de la corte, básicamente. No cambiemos la metodología. Sí, pero como se cambió la temática, por eso ya no fueron de 10. E imagínense, compañera, 10 personas para analizar una sentencia, ¿no le parece que es demasiado? Va a trabajar uno y no van a trabajar 9. Y no se trata de eso. Pues sí, pero ya se dijo hace semanas que se cambiara la directriz. Ustedes están insistiendo en lo mismo y nosotros ya hace rato que cambiamos la directriz. Grupos de 5 y que el trabajo que van a hacer es analizar las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. No grupos de 10. Es muy pequeño el trabajo como para poner a 10 personas ahí. Entonces no quieren trabajar, pues no quieren hacer nada. Trabaja uno y 9 no. Entonces tampoco, los puntos son por trabajo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo tengo una constitución de Guatemala en fallos de la Corte de Constitucionalidad. ¿Podríamos sacar de ahí? Debe ser Gaceta, pienso yo, ¿no? No Sí, dice sino Constitución Política de la República de Guatemala, aplicada en fallos de la Corte de Constitucionalidad. Ajá. Pues más que todo, podría ser, ¿verdad? Pero habría que escoger un grupo de casos de una determinada materia, ¿verdad? No solo una sentencia, porque todo lo que van a hacer es copiar lo que dice ese texto, nada más, ¿verdad? Entonces, la idea es de que trabajen algo diferente, ¿verdad? Que critiquen las sentencias desde el punto de vista moral, ético y desde el punto de vista de la filosofía, ¿verdad? De eso se trata, ponerlos en contacto con el derecho que se está haciendo. ¿Y cuál es el derecho que se está haciendo? Las sentencias. Eso es derecho, que al final viene a formar parte de la jurisprudencia. Ahora, si algún grupo quiere trabajar un tema en especial, por ejemplo, podrían trabajar la jurisprudencia o podrían trabajar la argumentación
pues se les puede dar también el tema, ¿verdad? La cuestión es que haya aporte. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar porque si no, no voy a poder. Sí, Carlos Leonel, mire, ya tuvieron tiempo para hablar. Yo necesito empezar porque ya tenemos las 7:20. Ok, vamos a poner una filmina, como siempre, ¿verdad? Y ahí al correo que les proporcionó, pueden mandar el listado al correo que les proporcionó el profesor Kimber. Ahí lo pueden enviar. Bueno, jóvenes, vamos a trabajar este último punto que es parte del examen. El examen pues va a consistir en conceptos y definiciones para que ustedes los puedan localizar. Entonces tienen que actualizar su léxico o hacerlo, ¿verdad? Para tener conocimiento, tienen que leer los documentos que les envié, que en realidad son documentos cortitos, realmente, no son documentos muy grandes. Y ustedes saben que en derecho hay que leer mucho. Vamos a ver hoy la segunda unidad del programa que habla de las características generales de las diversas corrientes del derecho. Y vamos a iniciar con el justnaturalismo. De lo que se trata en este sentido es de establecer una panorámica filosófica que nos permita pues captar la universalidad del fenómeno jurídico, partiendo de la concepción que tengamos sobre de la relación entre el ser y el pensamiento, que nos conduce al problema del origen del universo y que es un problema ontológico, ¿verdad? Eminentemente ontológico. También la otra parte está constituida por la dimensión sociológica, que nos permite ubicar al derecho en los planos del tiempo y del espacio de una realidad social determinada. Entonces, de eso se trata esta segunda parte, ¿verdad? Luego de lo que les indiqué, pues, con la metodología que ya conocemos y con estas aclaraciones, pues vamos a establecer en primer lugar que nos referimos a las relaciones entre el ser y el pensamiento y a las relaciones que se dan entre los miembros de una sociedad con respecto al derecho, explicándonos el origen del derecho desde las principales escuelas. ¿Se recuerdan que nosotros platicamos de la escuela racionalista y de la escuela empirista, o sea, materialista? Desde el punto de vista de esas dos escuelas es que vamos a estudiar lo que son estas corrientes que han alimentado durante tantas décadas al derecho y que el derecho, pues, como lo conocemos. Entonces, podemos decir que la ciencia del derecho no está en los edictos de los pretores, ni está en la ley de las 12 tablas, ni está en el seno de la filosofía. Está precisamente en el seno de la filosofía. Ahí es donde la vamos a encontrar. Y el problema fundamental que se plantea es el tratar de establecer la relación que existe entre realidad objetiva, naturaleza o mundo exterior y el pensamiento, o conciencia o espíritu. O sea, una cosa es la realidad objetiva, o sea, todo lo que nos rodea, la naturaleza, el mundo exterior, y el pensamiento, o sea, nuestra conciencia y nuestro espíritu. ¿Qué relación es la que hay entre esos dos factores? Y también, porque eso es el problema fundamental de la filosofía, establecer qué pasa entre el mundo exterior y el mundo interior, podríamos decir, ¿verdad? Como la conciencia y el espíritu. Y el problema fundamental de la filosofía radica en esa cuestión sobre el carácter propio de la relación existente entre el pensar y el ser, entre lo espiritual y lo material. Así, el problema fundamental de la filosofía, pues, que es la relación entre el ser y el pensamiento,
está íntimamente ligado con el problema ontológico, ya les había dicho, ya que se refiere a la explicación acerca del origen del ser, es decir, acerca del origen del mundo, del universo, de todo lo existente. Y respecto a este problema, las respuestas se van dando, se dividen o se van dando de acuerdo a las tendencias filosóficas que fundamentalmente se canalizan en dos corrientes, que son las idealistas y las materialistas. O sea, las corrientes filosóficas o tendencias filosóficas del materialismo y del idealismo. Y entonces, pues la corriente filosófica, más ya la habíamos explicado, pero en términos generales o mayores, ¿verdad? Podríamos decir que es la tendencia filosófica que trata de dar una respuesta al problema del origen del ser, fundándose en factores de carácter espiritual y concediéndole primacía al pensamiento, a la conciencia, a la razón, al espíritu o a la idea. Y esto es lo que se conoce como el idealismo, en donde son ubicados los filósofos que juzgan que lo primero es el espíritu y la conciencia. Y que pues esa noción existe antes es anterior a la materia, dicen ellos. Así pues, resulta evidente que de acuerdo con esta concepción no científica del mundo, la realidad objetiva procede del pensamiento, razón, espíritu o idea que para los creyentes es identificable con un ser supremo denominado Dios. Y ahí es donde empieza el naturalismo que ustedes ven en la filmina, ¿verdad? El naturalismo empieza como un sistema filosófico basado en las leyes de la naturaleza. Pero también nosotros, digamos, como ahí es donde encontramos el valor fundamental, el derecho que es la justicia. Entonces se parte también de que todos en nuestro interior, en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, sabemos lo que es la justicia. Aunque no sepamos leer ni escribir y aunque no hayamos llegado a la universidad, tenemos la idea de lo que es la justicia. Y bueno, ya les expliqué lo que era la corriente filosófica idealista. Y la corriente filosófica materialista es una tendencia filosófica opuesta al idealismo. Trata de explicar el problema relativo al origen del ser, tomando en consideración el grado de desarrollo que han alcanzado las ciencias, considerando que la materia es el elemento primordial o primero en el origen del ser, y concibe a la misma como categoría filosófica que se constituye en realidad objetiva. Sí, y en este caso nos referimos a la corriente de pensamiento materialista, que es conocida también como la experiencia, ¿verdad? El conocimiento que obtenemos por los sentidos, que se basa en la materia, que todo es materia, que hay un principio universal de que todo en el mundo es materia, todo lo que nos rodea, lo conozcamos o no. Por ejemplo, en la Edad Media, pues el sistema, ¿cómo se llama? El sistema de los planetas, se me olvidó la frase. ¿El sistema solar, Lida? Sí, bueno, digámosle así, está bien, gracias. El sistema solar ya existía y la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Entonces vino Galileo Galilei y les explicó eso a los santos padres, pero los santos padres no le creyeron y le dijeron que era una herejía, que eso no podía ser así y que la Tierra no era redonda, sino que era plana. O sea, lo que les quiero decir es que la naturaleza ya estaba ahí, el sistema planetario ya existía. Ellos no lo conocían, pero ya existía a pesar de que no lo conocían. Y así existen muchas cosas que nosotros no conocemos y que nos acerca un poco al mito de la caverna, ¿verdad? Que como no lo conocemos, no creemos en eso. Y por eso el pobre Galileo Galilei pues sufrió torturas hasta que tuvo que retractarse de esas teorías por salvarse, ¿verdad? Por salvarse de las torturas que se daban. Entonces,
Dentro del materialismo, pues esta voz es derivada de la palabra latina materialis, que significa sustancia. Son ubicados los filósofos que piensan que la materia es lo primero y la conciencia que es un producto de la materia. Y en su opinión, la materia es eterna y no puede ser creada. En el universo no existen las causas sobrenaturales o del más allá. Ellos dicen que al explicar la conciencia se afirma que ella es un producto del desarrollo de la materia, una cualidad de una entidad material, el cerebro, era extraordinariamente compleja, que ha alcanzado digamos, un desarrollo material increíble, ¿verdad? Y que eso es lo que nos permite pensar, imaginar, explicar, demostrar, etc. Pero que la naturaleza sigue estando ahí afuera, en un montón de aspectos que nosotros no los conocemos. Y entonces, después de explicar la corriente materialista y la idealista, pues hay que preguntarse qué vinculación tiene todo eso con el derecho. Y podemos decir que el derecho, en tanto que es una creación del desarrollo social, se constituye en un objeto susceptible de captarse en toda su realidad plena, ¿verdad? Por el conocimiento humano. O sea, todo el desarrollo social, la creación del derecho y todo, es susceptible de captarse por medio de el conocimiento humano. Y por eso en derecho se utilizan algunas ramas de la filosofía, como lo es la teoría del conocimiento. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que hay dos elementos en el conocimiento, en el proceso de conocimiento? Uno es el objeto del conocimiento, que en nuestro caso sería el derecho, y otro es el sujeto del conocimiento, ¿verdad? Que al aprender, al ir conociendo el derecho, pues surge una transformación en nosotros, pues porque el objeto del conocimiento nos influye. Como nosotros podíamos influir en eso, pero ese proceso es más difícil. Realmente cuando nosotros entramos en el primer año de derecho, pues éramos distintos de los conocimientos que tenemos ahora, ¿verdad? Y entonces se manifiesta el derecho como una realidad vívida y su aprehensión cognitiva, así como su práctica o praxis, como se llama en la fenomenología, pues entrañan una problemática de carácter general y hacen factible, pues, una concepción universal de lo jurídico. O sea, universal, ¿por qué? Porque existe en todas partes, en toda la sociedad. Y por medio, pues, de la filosofía podemos explicarnos el origen y la orientación del derecho. Y ayudándonos de esa doble perspectiva filosófica que nos brindan tanto el idealismo como el materialismo. Entonces, vamos desarrollando en diversos tópicos jurídicos el conocimiento del derecho. Y, por ejemplo, hay diversas explicaciones, ¿verdad?, que los teóricos idealistas han formulado acerca del origen del derecho. Pero al final todas van confluyendo en un mismo punto. Y ninguna de ellas, pues, es tema, digamos, ninguna de ellas es en consideración el contexto real y objetivo dentro del que históricamente surgió el derecho. Y de ahí el carácter no científico de tales concepciones. Entonces, vamos a ver, este tema se refiere mucho a la etiología del derecho, y la etiología del derecho tiene mucho que ver con lo que son las fuentes del derecho. Pero cuando hablamos de fuentes no nos referimos a esas fuentes que conocemos que son las fuentes como la ley, como la costumbre, sino a algo más fuerte, a algo más grande, ¿verdad? Sino a elementos como, por ejemplo, la voluntad divina, a una razón universal o la naturaleza considerada en abstracto, los instintos de dominación de los hombres y la conquista del hombre y del hombre por el hombre, ¿verdad? La tendencia de los hombres a estar sometidos al orden que establecen los más fuertes.
la convicción de la necesidad de formular un pacto o contrato para constituir una efectiva organización social, al compromiso para la conservación de la paz y de la armonía. Y en esa búsqueda, pues, en ese plano, la búsqueda de un instrumento pudiera llevarnos a la conciliación o a la reconciliación. O sea, porque el fin del derecho va más allá de ser palabras escritas, ¿verdad? Sino lo que quiere es, pues, resolver conflictos, buscar la paz y la armonía entre los seres humanos. Y entonces, todo esto, pues, ha conformado diversas manifestaciones de lo que denominamos derecho natural, ¿verdad? Que es un concepto muy importante sobre el que giran diversas explicaciones no científicas acerca del origen del derecho y cuyo contenido, pues, hay que analizarlo. Y empecemos con el derecho natural. Como lo ven ustedes, es un sistema filosófico. Es la doctrina que considera el derecho desde el punto de vista natural. Es un principio basado en un principio de origen divino identificado con un ser supremo, Dios, que depende de la sociedad que estemos analizando, así serían los dioses, hasta que después domina el cristianismo, que eso conlleva ya el creer en un solo Dios, ¿verdad? Es un principio de la razón del hombre y atañe a la conciencia del hombre. Pero digamos que el derecho natural viene desde la antigüedad y mucho más allá, podríamos decir, ¿verdad? Digamos, algunos filósofos consideran que la noción del derecho natural empieza a forjarse en la antigua Grecia. Heráclito suponía la existencia de un derecho divino natural distinto de las leyes propias de cada estado. Pero posteriormente los sofistas, como el sofista Hipias, hizo no hippie, ¿verdad? Sino Hipias, hizo una distinción entre derecho escrito y derecho no escrito. Y eso fue muy importante también, ¿verdad? Considerando que el derecho escrito era un conjunto de reglas casuales susceptibles de cambiarse, mientras que el segundo era producido por los dioses y acatado igualmente por las personas de todos los países. Luego Sócrates afirmó su fe en la justicia superior y dedicó el respeto a las leyes, tanto a las escritas como a las impuestas por los dioses. Años más tarde, también Platón, discípulo de Sócrates, concibió la existencia de una idea eterna de justicia, según la cual cada persona y cada clase social estaban destinados fatalmente a desempeñar una determinada función en la sociedad y también a ocupar un lugar preconcebido dentro de la organización de la sociedad. Y este respecto, pues se dice que... ¿Sí? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Licenciada, le quería hacer una consulta, disculpe. ¿Sí? Cuando hablaba de la idea eterna de justicia, es como lo que se menciona coloquialmente de justicia divina, por ejemplo. Sí, sí. Y que luego ese pasó a ser un concepto racional de nuestra parte, ¿verdad? De que la justicia no existe solo en lo divino, sino también en lo terrenal. Claro, gracias. ¿Verdad? Pero todos tenemos una concepción de lo que es la justicia. Sepamos leer o no sepamos leer, seamos abogados o no lo seamos. Todos tenemos una concepción clara. Hasta los niños, niñitos los bebés, ¿verdad?, que juegan con sus juguetes. Si le quitan un juguete, se ponen a llorar y pelean por el juguete, porque consideran que se les ha quitado algo que es de ellos, ¿verdad? Entonces nacemos con eso, por decirlo así, es intuitivo. Y se dice que en épocas muy antiguas también los medos, los babilonios, los hebreos, los egipcios y los chinos ya que manifestaban su creencia en el derecho natural. Pero Platón y Aristóteles fueron aceptando la existencia de esta ley, ¿verdad?, formulando una diferencia entre la justicia natural y la convencional, que podríamos decir un poco que la justicia divina y lo que usted me acaba de preguntar, ¿verdad?, y la justicia terrenal, ¿verdad? Y en Aristóteles, en su obra de Ética Nicomaquea, que él escribe a su hijo, porque su hijo también es
es filósofo y es nicómano. Nicómano se llama. Decía que la parte que es natural tiene la misma autoridad en todas partes y es independiente de la opinión. Y la que es convencional es meramente producto de una situación particular, un mero pronunciamiento positivo de un cuerpo legislativo que podía haber tomado esta u otra dirección. Entonces, por eso es de que el derecho natural se asimila con los valores y los valores valen. Los valores se estiman y por eso se crea la teoría de la estimativa jurídica, o sea, la teoría de los valores en el derecho, de los cuales el valor reinante es la justicia. También está la seguridad jurídica y también está, ¿cuál otra? El bien común, ¿verdad? Y entonces, pues en esos tiempos se identificaba la naturaleza también con Dios, ¿verdad? Era la naturaleza que se consideraba como un principio rector de carácter esencialmente racional, latente en todo el universo, y al cual panteístamente, o sea, considerado como divino, ¿verdad? Era identificado con Dios. No sabemos qué Dios, ¿verdad? Porque a partir del cristianismo, pues es que surge la idea de un Dios único, ¿verdad? Pero ellos sí lo asociaban con los dioses que conocían y que pues se habían creado en sus culturas, como los dioses romanos, los dioses griegos, en fin, la mitología griega que es famosa también. Pero esa es la idea, yo creo que ustedes me entienden bien. Y en última instancia, pues los estoicos, que fue un movimiento muy importante en los estados, creían estar en un estado universal sostenido por la convivencia de los hombres bajo la guía de la razón divina. Y hubo una edad de oro, que fue una época muy remota de la humanidad, ¿verdad? Se realizaba el ideal de un derecho natural absoluto y que se vivía bajo un espíritu de libertad e igualdad en los hombres. No podría ubicarlo históricamente, no podría ubicarlo y decir que fue en la comunidad primitiva o que fue antes de la comunidad primitiva, pero se dice que existió esa edad de oro, ¿verdad? En donde dice que no existían clases sociales, ni nacionalidades, ni esclavitud, y que los bienes eran comunitarios. Y eso se asemeja mucho a la comunidad primitiva, ¿verdad? Podría decirse que en esa época. Y entonces esa edad de oro, según los estoicos, pues en esa edad en que están viviendo todos con esos privilegios, pues de repente irrumpe el egoísmo, la pasión, la ambición y el ansia de poder, ¿verdad? Y a instancias de eso se torna irrealizable el ideal absoluto del derecho natural, en virtud de lo cual la razón divina tiene que implementar medios e instituciones. Más bien, yo diría que implementar es un término muy de planificador, ¿no? Tuvo que crear medios e instituciones adecuadas al nuevo estado de cosas imperantes. Y así es como surge el gobierno, surge la propiedad privada, el matrimonio y la patria potestad. Pues sí, porque el matrimonio va muy de la mano con la propiedad privada. De hecho, se vendían las mujeres a los hombres más ricos para casarse y para que los papás pudieran gozar de la fortuna de los padres del novio, ¿verdad? Haber sido una etapa muy difícil esa. Creo que todavía se vive en la India. Y el derecho natural absoluto empieza a decaer y se ve sustituido por un derecho natural relativo, imperfecto, pues así como la nueva situación en que se vive y como la naturaleza misma del hombre. Y ese hombre, guiado por los dictados de la razón, debe resolver esa problemática que se le plantea. Era algo con lo que él no se esperaba.
Y esto genera más creatividad de parte de los pensadores o de los miembros de una sociedad, pues las mentes más brillantes son las que empiezan a darse cuenta de eso y a tratar de intervenir para que no se vaya de las manos esa situación, ¿verdad? Porque también como dice la escuela epicúrea, ¿verdad? Fundada por Epicurio, tenía una base filosófica fundada en el utilitarismo contrario, en el utilitarismo, ¿verdad? O sea, la ganancia, contrario a la moral estoica. Ustedes saben que los estoicos fueron los primeros cristianos que ellos primero los mataban, los torturaban, los despedazaban antes de renunciar a su fe. Y por eso se llaman estoicos. Y todavía vemos muchos estoicos, les cuento. No en esas condiciones, por supuesto, pero existen muchas personas que están dispuestas a defender su moral, sus ideales, su fe, y no venderse ni corromperse, ¿verdad? Entonces, eso esperamos de los futuros abogados, por supuesto. Ya me hicieron perderme en esto. Entonces, veamos el derecho natural cristiano. Un poco así, una pincelada. Hacia el siglo IV de nuestra era empieza a cobrar auge la doctrina religiosa denominada cristianismo, y en pocos siglos se difunde en gran parte del mundo civilizado. Esto, por supuesto, trajo una profunda transformación, ¿verdad? En la concepción del derecho. Pero sucede algo, y es de que viendo cómo estaba la situación, porque esa situación, digamos que los instintos conllevan a que la sociedad busque instituciones para aplacar esos instintos, y eso es como el matrimonio, por ejemplo, la creación de unas normas de carácter penal para penalizar a aquellos que roban o que no tienen un comportamiento correcto. Pues eso va haciendo que la ley natural se actualice, por decirlo así, se vuelva, en lugar de muy divina y fuera de la naturaleza, que se vuelva más terrenal, ¿verdad? Orientada a la convivencia pacífica y segura. Y entonces hay filósofos también que, como Cicerón, que escribieron mucho, famoso Cicerón, por sus discursos y por sus escritos. Él fue un gran orador y concebía la razón como el poder dominante del universo. Y pensaba que el verdadero derecho es la recta razón conforme a la naturaleza, que era de aplicación universal, inmutable y eterna. Y ama al hombre al bien con sus mandatos y lo aleja del mal mediante sus provisiones. Eso es lo que dice Cicerón, ¿verdad? De que el derecho llama al hombre a que se comporte bien y lo aleja del mal mediante sus provisiones. Porque el derecho dice lo que debe ser. Esto debe ser, esto no debe ser. También hubo otros filósofos, como por ejemplo, aquí están otros, ya hablamos de Sócrates, hablamos de Aristóteles, hablamos de Cicerón, que también ellos escribieron sobre lo que eran las normas del derecho civil hacia adentro de los muros del derecho romano, de la ciudad de Roma. Pues la ley natural y también el jus gentium, que es el derecho internacional como lo conocemos hoy, ¿verdad? Que era el jus cogens. También Gallo fue otro personaje que escribió mucho sobre ambas disciplinas, Ulpiano y Paulo, ¿verdad? Fueron, digamos que podríamos decir que se mencionan porque eran los filósofos más importantes de la historia. Y esto era un poco antes de la Edad Media, donde pues surge el derecho natural cristiano, después de que
muere Cristo, pues surge el derecho natural cristiano y en pocos siglos se difunde en gran parte del mundo civilizado. Y esa situación produjo una profunda transformación en la concepción del derecho, que como efecto primario, pues todo el mundo asumió un notable viraje hacia la teología, porque se pensaba, o esa era la concepción religiosa del universo, de que los padres o los santos padres de la iglesia, a la luz de lo que predica el Nuevo Testamento, son los llamados a ejercer su imperio durante esos 12 siglos en que tuvo lugar la teocracia. O sea que, dadas las nuevas consecuencias de la vida en sociedad, de la vida de las personas, había que imponer nuevas reglas. Y eso estaba resguardado por los santos padres de la iglesia. Y de ahí fue como surgió también el derecho canónico, que habla de muchos comportamientos que son o que deben ser, ¿verdad? Entonces la filosofía jurídica se ve, no es que la absorba, sino imbuida, que coexistía con las doctrinas cristianas, ¿verdad? La iglesia como institución omnipotente en ese momento histórico concibe la naturaleza del derecho bajo un fuerte influencia aristotélica y estoica, así como de los jurisconsultos romanos que ya mencionamos, ¿verdad? Dado que un Dios gobierna el mundo, el derecho se considera fundado por la voluntad divina y la sabiduría divina. Y entonces el concepto de derecho natural adaptado a las doctrinas de la Iglesia cristiana aparece desvinculado de la naturaleza, es decir, del universo físico, y se ubica en un plano de espiritualidad. El derecho natural así reviste el carácter de un derecho divino, revelado, ¿verdad?, en contraposición al derecho humano. Y era una confusión, digamos, para la gente. Todavía no se habían asentado mucho el pensamiento, las conciencias y tampoco los estudios sobre el derecho. Y además se estaba viviendo de una etapa de esclavismo a una etapa de feudalismo, ¿verdad? En que muchos abandonaron las prácticas esclavistas por otro tipo de organización productiva, como fue la del feudalismo, en que ya los señores feudales ya le daban personalidad a los esclavos, que los esclavos no valían nada, no eran personas, eran cosas, eran instrumentos. Y pues en la época feudal ya se les toma como familias, ¿verdad?, como personas, y se les daba, a cambio de su trabajo, se les daba tierras para que las trabajaran. Y tenían que trabajar sus tierras y además las tierras del señor feudal. Y en Alemania, pues eso se difundió mucho, en Francia. Y en Alemania, pues hubo una guerra de los 100 años, que le llaman, para romper precisamente esa práctica del feudalismo y pasar a una época republicana, ¿verdad? Entonces hay muchos autores del derecho natural cristiano que están inscritos pues en la Edad Media, ¿verdad?, fundamentalmente, y que son los autores del derecho natural cristiano. Entre ellos pues se consideraba que existía San Agustín de Hipona. Habían otros, ¿verdad?, porque San Agustín de Hipona integraba una orden religiosa, pero era muy grande, la de los franciscanos. Y entonces, pues había muchos destacados, como por ejemplo, un señor que se llamaba Lactancio, quien consideraba que la verdadera justicia consistía en el culto piadoso y religioso del Dios único. Y esta posición, pues, conlleva alguna confusión entre los elementos jurídicos y los religiosos. Y entonces cuando empiezan a separarse la normativa entre el derecho propiamente y el derecho canónico, ¿verdad?
Está también San Ambrosio, que también en esa misma orden de los franciscanos, para que lo fundamental del derecho natural lo constituye la caridad. Y esa noción viene a sustituir algunos elementos, pues, incluidos en la concepción de Cicerón, pero bueno. Pero los más importantes, los baluartes innegables de esa concepción cristiana del derecho natural, fue San Agustín, San Isidoro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino y Francisco Suárez, ¿verdad? La Edad Media, pues, es un lapso histórico llamado así por los humanistas, que comprende desde el año 476 de la nueva era, en la que se cae el Imperio Romano de Occidente. Y Italia depone a Rómulo Augusto, lo que fue el último emperador, hasta el año 1453, en que se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, con la toma de Constantinopla por los turcos. Pues sí, porque ahí llega Constantino y él tiene una revelación divina, y entonces él se declara eminentemente cristiano y establece un decreto para oficializar la religión cristiana como la religión oficial. Y terminan las penas de los estoicos, ¿verdad? De todos aquellos que eran condenados por su fe. Y más o menos esta situación de la caída del Imperio Romano coincide, bueno, unos años después, con los viajes de Colón a América, ¿verdad? Porque empieza en 1453 y más o menos se prolonga hasta 1492, cuando es descubierto el continente americano por Cristóbal Colón. Pero como dice don Enrique Dussel, que es el doctor en filosofía que creó la teoría de la liberación, él dice que cuando vinieron los españoles, pues ya aquí habían culturas, ciudades, estados, religiones, con todo el sustento y el sustrato que conllevan esos elementos de una sociedad. Y que lo que hicieron los españoles fue encubrir toda esa civilización. Existía cultura, estudios científicos, en fin, y hasta mejores normas de limpieza. Y no habían enfermedades, pues. Entonces eso fue un elemento muy importante, ¿verdad? Entonces San Agustín, en el 430 fue el más importante representante de la patrística, que recogió la distinción estoica de un derecho natural absoluto y un derecho natural relativo, adaptándolo a los postulados del cristianismo. El derecho natural absoluto en esa época regía a los hombres antes del pecado original que vició a la humanidad. Y el derecho natural relativo surgió como un sistema de principios jurídicos adaptados a la naturaleza humana después de su caída. Y del pecado original, decían, derivó la obligación de trabajar y con ello la institución de la propiedad. Y la aparición de la pasión sexual después del pecado exigió las instituciones del matrimonio y la familia. Y por eso es que se habla de esa vieja institución que dice, no, es que él la va a honrar a ella, o sea, cuando se casan, ¿verdad? Esto tiene antecedentes muy antiguos. Entonces se crean instituciones como el matrimonio y la familia, también para resguardar las riquezas y el patrimonio. Y del crimen de Caín, dice, surgió la necesidad del derecho y de la pena, o sea, el derecho penal. La fundación del Estado por Nemrod fue el comienzo del gobierno. Y la confusión de lenguas que se produjo cuando los hombres trataron de construir la Torre de Babel motivó la división de la humanidad en naciones distintas. El ultraje de Caín sirvió como justificación de la institución de la esclavitud. Y así la propiedad privada, el matrimonio, el derecho, el gobierno y la esclavitud se convirtieron en instituciones legítimas del derecho natural relativo. Ahora bien, San Agustín destacó en el periodo de la transición entre la antigüedad clásica y la época medieval,
destacó mucho en esa época. En su doctrina influyen notablemente los postulados del derecho natural absoluto, haciendo descender del pecado al gobierno. O sea, decía que la creación del Estado era producto del pecado de los hombres. Y al derecho también, y a la propiedad y a la civilización. Y luego esas posiciones ideológicas van cambiando, ¿verdad? Se van relativizando. Y él crea lo que se conoce como la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La ley eterna transcrita en el corazón del hombre por medio de la ley natural, con el objeto de que conserve en sus costumbres la imagen de las ideas morales que le fueron comunicadas. Y esta ley está de tal modo escrita en el corazón de los hombres que ni la misma iniquidad puede borrarla. Y esa es digamos, lo que dice el derecho natural, ¿verdad? De que es intuitivo, de que nosotros sepamos o no sepamos leer, tengamos cultura o no, sabemos lo que es la justicia. Hasta los bebés saben eso. Y en cuanto a la ley natural, San Agustín dice que es la ley íntima, ley interior en el que el hombre trata con frecuencia de huir, teniendo por misión la ley exterior, hacerle volver, ¿verdad? Y su carácter de inmediata evidencia explica que sea común al género humano. Ningún hombre que tenga uso de razón desconoce totalmente, por caído que esté, los preceptos fundamentales de la ley divina, o sea, la justicia en síntesis, ¿verdad? Pues la naturaleza los escribió en su corazón, intimándolo, por ejemplo, a no hacer al otro lo que no quieras para ti. Así es como expresa San Agustín, ¿verdad? Y finalmente, pues la ley humana, esta debe inspirarse en la ley natural, pues en caso contrario, ella carecería de valor. Y adjudicársele a San Agustín el mérito de haber aportado la primera formulación integral de la teoría cristiana, con la que el derecho natural alcanza un decisivo desarrollo. Y esto es, pues, la Biblia. La primera Biblia ellos la escribieron y la crearon, ¿verdad? Entonces, mucho tiempo después, en el siglo XIII llega Santo Tomás de Aquino y él funda la escolástica, ¿verdad? Porque era la fundación de muchas escuelas que enseñaban el cristianismo, ¿verdad? Y esa es lo que se dice como figura cumbre de la escolástica, que realiza una especie de conciliación entre los ideales cristianos y los reales, los hechos reales. Llama a la conciliación que se encuentra plasmada en el concepto de un derecho natural relativo y la fusión de elementos teocráticos y cristianos con la filosofía aristotélica confluye en el pensamiento de quien distingue 4 clases de leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. Y pues la ley eterna es la razón del gobierno del universo, existente en Dios, que gobierna todas las cosas y que no es conocida por ningún ser humano, salvo los bienaventurados. Y ahí es donde surgen las bienaventuranzas, ¿verdad? La ley natural, que en gran parte es la ley eterna, y como podía ser descubierta por el hombre haciendo uso de su raciocinio, pues es un descubrimiento parcial de la ley eterna a través de la aplicación de la razón por el hombre a sus inclinaciones naturales. Y también, pues, en eso consisten un poco esas leyes. Ya les hablé un poco de lo que era la Edad Media. Y la Edad moderna surge cuando la Iglesia pierde poder. Termina la teocracia, que era teos, religión, kratos, poder, porque el rey Eduardo VIII de Inglaterra, que es el supremo de la Iglesia, él quiere divorciarse de María, la reina de España, y casarse con Ana Bolena. Ana Bolena era inglesa, pero la ley de la Iglesia católica no se lo permite. Entonces alguien le dice que Juan Calvino y todos esos, que puede romper con la Iglesia católica.
y puede crear su propia iglesia. Y entonces eso es lo que hace. Y surge todo un movimiento, pero esto no es tan sencillo como lo estoy contando, ¿verdad? Un movimiento que se llama el protestantismo. Y es cuando una buena parte de la población protesta en contra de los designios de la Iglesia Católica. Entonces ahí se rompe ese esquema y el Enrique VIII, pues que se quiere divorciar, obtiene el divorcio en la iglesia protestante. Y la iglesia protestante pues se divide en varias sectas, ¿verdad? La iglesia evangélica, la iglesia, ¿cómo se llaman las otras? Anglicana. Hay como 4 tipos de iglesias que se fundan en esa época, ¿verdad? Y la iglesia católica pierde poder. Entonces, la iglesia católica tenía su tribunal de la Santa Inquisición, que básicamente torturaban a la gente para que confesara cosas que no había hecho, y eso justificaba quitarle sus bienes. Algo así como lo que está pasando ahora con algunos personajes, ¿verdad? Que le quitaban sus bienes y tenían autoridad para tenerlo ahí preso quién sabe cuánto tiempo. Entonces, cuando se rompe ese eslabón de la Iglesia Católica con el Estado, entonces el Estado pasa a tener mayor importancia y la Iglesia se queda atrás. Ya no todo lo dispone la Iglesia, sino que lo dispone el rey. Y eso hace que se creen otras iglesias, ¿verdad? Entonces a eso se le llama el protestantismo, que fue más o menos en 1524. Pero se me olvida el nombre del personaje, el más importante que lo inspiró. Ay, ya me acordaré. Creo que está ahí Lutero. en ese cabal, Martín Lutero. Buenas Gracias. noches, licenciado. Buenas noches, Jorge. Sí, muchas gracias por ayudarme. Sí, Martín Lutero, él en una noche escribió, dice, 59 tesis. Tesis le dicen ellos, pero en realidad eran planteamientos cortos, ¿verdad? Por los cuales se justificaba retirarse de la Iglesia Católica y crear la Iglesia Anglicana o la Iglesia Evangélica, ¿verdad? Y eso lo retomó el rey Enrique VIII porque le convenía, ¿verdad? Y rompe con la Iglesia Católica. Entonces a la Iglesia pierde poder, porque algo bueno sí tenía la Iglesia Católica y era que se oponía al traslado de esclavos negros de África. No lo permitía. Y entonces un poco ese era el odio que le tenían algunos ingleses a la Iglesia, ¿verdad? Pero cuando pierde poder la Iglesia Católica, surge el movimiento que le llaman Renacimiento, porque entonces ya la Iglesia ya no controla el arte, no controla la ciencia, no controla las relaciones entre el rey y los súbditos y todo eso. Pierde poder la Iglesia y entonces surgen las artes, las ciencias, surgen las matemáticas, la astronomía, ya todo es pesable y medible. Se crea el sistema ¿cómo se llama ese sistema de pesos, verdad? La libra, el kilogramo, todos esos sistemas, y todo eso para hacer estudios científicos de todas las cosas. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Será que alguien quiere ingresar? A ver, no, yo pensé, pero no. Y entonces, eso da pauta para que surjan muchos científicos, muchos artistas y todo eso, ¿verdad? Entonces surge también la edad moderna, se da lo que se conoce como el Renacimiento y la edad moderna. Entonces, al naturalismo se le va a dar un carácter estrictamente racional, ya no divino, ¿verdad? Sino que se dice que el naturalismo está en la conciencia de los hombres. Y Hugo Grocio, que es un gran filósofo de la escuela racionalista y también social, pues en un principio cree en que el derecho natural proviene de la divinidad, pero ya después que pasan 20 años y que uno evolucione sus ideas y cambia, pues entonces ya él dice que no es así, que el derecho natural proviene del
de la racionalidad del hombre, ¿verdad? Que el hombre puede crear muchas cosas. Thomas Hobbes, que se creó en una etapa de mucha inseguridad entre la gente, ¿verdad? Que cualquiera mataba a otro, al prójimo. Por ejemplo, creo que ahí fue donde se dio ¿cómo se llamaba aquel tipo que mataba a muchas mujeres en la noche? El destripador. Entonces había mucha inseguridad en todo sentido. No se respetaba la vida para nada. Entonces él escribe un libro que se llama El Leviatán. Y el Leviatán pues lo describe como ese estado que, todo lo permite o que castiga muchas conductas buenas y que se vuelve contra el hombre, ¿verdad? Y entonces él considera, al igual que Locke, que aquí lo ven ustedes, de Pufender y de Juan Jacobo Rousseau, ellos cuatro consideran también un Hobbesio que debe de crearse un contrato social para que regule las relaciones entre lo que es el Estado y los súbditos. Entonces todos ellos trabajan filosóficamente para que eso se realice. Y ese contrato social pues llega a ser no más ni menos de que la creación de una constitución que someta a los individuos a la voluntad general que está plasmada en esa constitución. Y Kant pues abona también con sus principios sobre la libertad y sobre la razón, pero considera que la libertad también tiene sus límites, ¿verdad? Que uno puede ser libre, pero no puede haber libertinaje. Y también participa de esos principios de la razón. Entonces surge, fíjense bien, no es que el derecho natural desaparezca, pero surge el positivismo jurídico. Y Kant, el filósofo de la libertad, trabaja mucho en eso. Surge de la escuela histórica alemana en el siglo XIX. Surge el derecho positivo, que significa el derecho puesto por los legisladores, esto es lo que significa positivo, en oposición al derecho natural. Y Hans Kelsen, pues ya que es un filósofo más allá, más acá de la modernidad, pues abona mucho, que existió en el siglo XIX, yo creo que sí, murió a finales del siglo XIX o el siglo XX. Hans Kelsen aporta el positivismo jurídico y entonces desarrolla todo lo que es la norma, la validez de la norma y la dogmática de la norma. Y dice que el positivismo jurídico es el derecho producido por actos de la voluntad del hombre, como lo es la Constitución y todas las leyes ordinarias, ¿verdad? Y hace una distinción entre el derecho y la moral y entre el derecho y la justicia. Dice que por su medio la moral se proyecta en el derecho. Y sí, ¿verdad? Porque si la moral no se proyectara en el derecho, pues el problema es que el derecho no es legítimo, porque no responde a los ideales morales de una sociedad. No importa cuál sea. Y el derecho de los legisladores, dice él, debe corresponder a la exigencia política y jurídica de la seguridad y a la seguridad jurídica. Como sucede ahora, ¿verdad? En el Congreso, ¿a qué debe responder las leyes que están haciendo todos los diputados? Pues a la exigencia política y jurídica y de seguridad jurídica que exige la población. Porque lo que menos tenemos ahora es seguridad jurídica y eso es muy importante. Otro filósofo muy importante es Norberto Bobbio, que él escribió mucho acerca del positivismo jurídico y criticó pues a la escuela exegética porque decía que todo era un culto a la ley, pero él distingue tres aspectos del positivismo jurídico. Como metodología, dice que es como una actitud éticamente neutral para distinguir una norma jurídica de una que no lo es, con un determinado sistema de valores, ¿verdad? Por medio de un sistema determinado de valores. Está también la teoría del derecho positivo, que vincula la existencia del derecho a la formación del Estado. Y en esto coinciden con Marx, porque Carlos Marx dice que el aparecimiento del derecho y del Estado surgen al mismo tiempo y por las mismas causas.
Y como ideología dice que todo derecho positivo es justo, solo por ser derecho positivo, sin importar su contenido, ni si es justo. Y en realidad él está un poco, no sé, no está muy, él cuestiona un poco esta ideología del derecho positivo, que los que así escriben dicen que el derecho es justo solo por ser derecho. Y él les explicaba en las otras secciones que si eso fuera cierto, pues no hubiéramos tenido el problema que tuvimos ayer con todos los recolectores de basura, ¿va? Porque si bien es cierto, ese reglamento es importante y es útil para cuidar el medio ambiente en Guatemala, porque ya nosotros ya todo es plástico, pues ya somos plástico nosotros. No sabemos cuánto ingerimos de plástico en nuestras comidas, en nuestras bebidas. Entonces hay que ponerle un alto a todo eso. Pero es injusto porque no se tomó en cuenta las condiciones en que se estaba dando ese reglamento. Por ejemplo, pues estos guajeros lo que hacen es que seleccionan ellos en primer lugar los productos. Y por ejemplo, un guajero puede juntar hasta 200 botellas de plástico. Y esas 200 botellas de plástico las va a vender a la recicladora. Y eso ya le significa un ingreso, ¿verdad? En cambio, si va separada, pues ya solo es de ponerle en los contenedores fríamente. Este es de plástico, este es de vidrio, este es de madera y así. Y no les permite a ellos esa parte, ¿verdad? Y que muy triste que nosotros nos estemos peleando por pedazos de basura, pues, pero el pueblo está en crisis y nosotros sabemos quiénes son los culpables de que esté así, ¿verdad? Entonces, el derecho, aunque sea un reglamento, tiene que buscar la justicia. No porque sea derecho positivo, pues es justo, ¿no? Siempre hay que examinarlo. Y también dice que el positivismo jurídico pues, es un instrumento idóneo para obtener ciertos fines como el orden, la paz y la seguridad jurídica. Y en eso creo que estamos de acuerdo todos, ¿verdad, jóvenes? Sí lo es. Y luego viene otro filósofo que es Alf Ross. Y él plantea estas tesis que las vamos a ver rápidamente porque ya no hay tiempo. Dice que el derecho que es no es igual al derecho que debe ser, ¿verdad? Que el derecho y la moral del derecho, que el derecho dice qué es el derecho y que la moral debe decir qué debe ser el derecho. Que el derecho tiene una concepción imperativista, o sea que se impone, ¿verdad? Es imperoactiva. Y es un conjunto de normas que se aplican por la fuerza, pero ¿por la fuerza de quién? Por la fuerza del Estado, ¿verdad? Porque si el Estado no existiera, las sentencias no se podrían cumplir, ni se puede cumplir tampoco las otras disposiciones administrativas. Entonces, la existencia del Estado ahí juega un papel toral, ¿verdad? Pues ahí habla de una concepción mecanicista, algunos jueces que aplican el derecho pero que no lo crean, solo trabajan en base a machotes, ¿verdad? Y también la otra tesis es la idea de que todo ordenamiento jurídico debe ser obedecido. Pero aquí es donde nosotros vamos a ver si es cierto eso o no, cuando veamos el tema sobre la desobediencia, ¿verdad? Sobre la desobediencia civil, porque obedecer al derecho así como corderitos provoca muchos daños a la sociedad. ¿Qué pasaba si en el tiempo de los nazis, cuando mataban a todos esos judíos, que los mataban por cientos? ¿Qué tal si los soldados no hubieran obedecido, hubieran pensado un poco en cuáles eran las consecuencias de su proceder y no actuar ciegamente? Y eso es precisamente lo que trata la filosofía del derecho, de criticar, de abrir la cabeza de los estudiantes, de que piensen, despertar la conciencia de ustedes, no solo en darles una clase, ¿verdad? Sino que realmente analicen lo que están haciendo. Y niega el derecho, la existencia del derecho natural anterior y superior al positivo, pero sí existió. Entonces, las escuelas que determinan, que desarrollan el positivismo jurídico,
Entre ellas se destacan la de los glosadores y posglosadores. Creo que ustedes ya vieron esto de los glosadores y posglosadores en derecho privado, o todavía no llevan derecho privado, jóvenes. Todavía no. Ah, perdón, sí. Eso se lleva en el 10º semestre. Porque los glosadores son aquellos escritores que se dedicaban a, digamos, a hacer grandes compendios de leyes para poder separar las normas y fueron los que crearon las diferentes ramas del derecho. Y la primera división fue la de derecho público y derecho privado. Dentro de esas normas crearon el derecho internacional. Pero el derecho internacional a su vez se dividía en derecho internacional público y en derecho internacional privado. Porque si no, no se podían, digamos, resolver las contiendas que habían de carácter privado, por ejemplo, de un matrimonio, cuando estaba en otro país que no era el suyo. Entonces fue necesario crear el derecho internacional privado y constantemente se actualiza con las reuniones de la Organización de Estados Americanos, que van creando más teoría y disposiciones ahí, ¿verdad? Ahora creo que ya escribieron algunas disposiciones sobre aquellos papás que se van a los Estados Unidos o al extranjero y dejan a la mujer y a los hijos sin un centavo. Ahora parece que ya hay persecución contra esos papás que dejan a la familia y se van a casar con otra persona, con otra mujer a otro estado, ¿verdad? Entonces ahora, en esta última vez, creo que diseñaron todas esas normas para la persecución penal de estas personas. También se creó, pues, crearon otras disposiciones, ¿verdad? La teoría de las corporaciones, como las sociedades y otras cosas. Y la teoría del derecho penal y del procedimiento penal, que fue muy importante. Entonces fueron por partes, ¿verdad? Como dice el caníbal. Entonces también surge la escuela exegética en 1789, posterior a la Revolución Francesa. Después de que pasa la Revolución Francesa, pues se queda en el pensamiento aquello de que, bueno, si ya no está el derecho natural, si no está el derecho natural, entonces pues tenemos que hacer leyes. Y entonces es el excesivo culto a la ley. Ese es el problema. Permítanme un momentito, jóvenes. Disculpen, jóvenes, pero a veces hay cuestiones de emergencia que hay que atender por seguridad. Bien, entonces, él, digamos, la escuela exegética se distinguía por el excesivo culto a la ley, ¿verdad? Todo era ley, y que creamos esta ley y que esta otra y todo. Entonces viene ¿cómo se llama? También Bodenheimer y los critica. Y viene a crear, después vienen a crear la escuela histórica alemana de Savigny, en contraposición con la escuela exegética, ¿verdad? Porque decía que la escuela exegética no consideraba ni el contexto ni las condiciones sociohistóricas, por ejemplo, en que se cometía un delito, sino que era solo lo que decía la ley y prácticamente el juez era la boca de la ley porque repetía solo lo que decía la ley. Ninguna argumentación, ni consideración, ni análisis, ni nada, como se hace hoy, ¿verdad? Aunque muchos todavía siguen así, muchos jueces, ¿verdad? Y termina pues un poco el derecho natural racionalista que vuelve a surgir después con los derechos humanos. En contra de la posición de la escuela exegética surge esta escuela, la escuela histórica del derecho de Savigny en el siglo XIX, que tomó ya como base la experiencia jurídica para resolver y sostiene que en la historia se entiende cualquier fenómeno social y para esta escuela pues se hizo más sensible, ¿verdad?
decía que más que una codificación a favor de la legislación, lo que se requería era el estudio de una ciencia jurídica que contribuiría a remediar el defecto de la rigidez propia del derecho legislado. Y si no, miren todo lo que hemos visto, pues, porque estamos viendo al ser del derecho. Y la historia, pues, sostiene que la historia no se guía por el historicismo sostiene que la historia no se guía por la razón ni busca mejorar el mundo como lo cree el racionalismo, sino que es producto de la sinrazón, de la pasión o del sentimiento humano, y por ello tiene más bien un carácter trágico. De ahí que la historia siempre haga un elogio del pasado y de la tradición. Pues sí, le pone la parte humana a las instituciones, ¿verdad? También surge la escuela de la jurisprudencia de los conceptos, que es analítica y creadora de conceptos jurídicos, alimenta mucho el lenguaje jurídico. Y sus seguidores como Yerin, ¿verdad? Y aquí surgen las escuelas principales del derecho positivo y del positivismo jurídico. Surge también el sociologismo jurídico con Rudolf von Yerin. Y esta rama de la sociología en general, cuyo objeto es el estudio de los fenómenos sociales, se refieren al derecho. Es el punto de inicio también con Savigny, el filósofo alemán, y la escuela histórica alemana, que ven al derecho como producto de luchas, de acuerdos, de políticas, de acción social. Saben que el derecho ha surgido a sangre y sudor y lágrimas, ¿verdad? Y no es así solo un fenómeno como nosotros lo estamos viendo fríamente. No, esto tuvo mucho que ver, nuestros antecesores sufrieron muchísimo por llegar a alcanzar este grado de seguridad y de libertad que tenemos ahora. Y luego pues vamos con el marxismo, que ya casi es la última parte. Carlos Marx escribe lo que se conoce el Capital, Das Kapital en alemán, ¿verdad? Y él hace un análisis de las sociedades y dice que la sociedad se divide en clases y que estas clases expuestas en el capitalismo están muy lejos, pero muy lejos de ser una sociedad justa. Y entonces habla de que existe un proletariado que produce riqueza a la sociedad, y este proletariado dice que es el proletariado ordinario, que consigue trabajo todavía, que son los obreros, los operarios, los pilotos, los taxistas, los pintores de casas, en fin, gente de servicios, que es la que más se va a Estados Unidos. Y este es el proletariado ordinario, quienes todavía consiguen trabajo, pero está el lumpenproletariado, quienes están en una pobreza absoluta, que son los inmigrantes, porque los inmigrantes se van no porque quieran, sino porque ya no tienen ninguna posibilidad de conseguir alimentos en sus países, los mendigos también. Y la otra clase, pues la que tiene la culpa del estado de cosas, pues es la burguesía, ¿verdad? Que poseen los medios de producción como las tierras, son dueños de las cosechas de verduras, de café, de cardamomo, de plátano, de todo eso, y que también son dueños de fábricas, de agroindustrias, de industrias de petróleo. También son dueños de los trenes, ¿verdad? De los sistemas de trenes en Estados Unidos, por ejemplo. Imagínense ustedes, JP Morgan, todo el dinero que hizo con los trenes, y lo siguen haciendo. Vanderbilt, con todos esos comercios, pues, y compran el servicio del proletariado, porque en el proletariado tienen a todos los dependientes de las tiendas, ¿verdad? Y el Estado, pues, es un aparato político, económico y social, dice Marx. Y el derecho es la dictadura de la clase dominante hecha ley. Por una parte, el aparato político es el aparato que sostiene la economía como está de esa clase, y el derecho, pues es la dictadura de esa clase dominante hecha ley, ¿verdad? O erigida en ley. Y finalmente, pues tenemos el estructuralismo, que es una corriente que no tiene nada que ver con lo que hemos visto, sino que lo que busca es un resultado causal de la interacción de estructuras que se van creando, sistemas que se van creando para la administración de los estados y de la cosa pública, ¿verdad?
Es una corriente de pensamiento que se opone a las corrientes filosóficas. Nada de que humanismo, ni filosofía, ni historicismo, ni fenomenología. Simplemente es un orden estructurado, ¿verdad? Y se utiliza como método de organización, tanto social como institucional, se utiliza mucho. Y sirve para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. Y lo que pasa es que también, vean ustedes el derecho administrativo, por ejemplo, ahí es cabal donde se refleja el estructuralismo, ¿verdad? Porque están todas las entidades organizadas con una jerarquía de arriba hacia abajo, ¿no? Y finalmente, pues tenemos la escuela semiótica, o sea, es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Esto es muy extenso, joven. Hay un libro enorme sobre esto, pero realmente llegar a leerlo todo es muy difícil. Y entonces se estudia el lenguaje jurídico, ¿verdad? A eso se dedica. Y busca comprender las prácticas culturales que implican significados culturales de diverso orden y qué leyes les son aplicables a estos. Básicamente tiene tres ramas: la semántica, que es el significado de las palabras, o estudia el significado de las palabras; la sintaxis o sintáctica, que estudia el orden de las palabras, las proposiciones, los artículos, el sujeto, el predicado, todo eso que nos enseñan en la primaria y en la secundaria. Y la pragmática, ¿verdad? Que ya es la semántica aplicada a las sociedades. Y pues como no hay más, ahí lo dejamos. Entonces, con esto terminaríamos la segunda parte del programa y estamos listos para el examen. En el examen yo les dije que les iba a preguntar conceptos con definiciones, ¿verdad? Así no tienen que escribir nada, sino solo poner los numeritos correctos. Y pues lean su material, lean ese libro del doctor Luis César López, porque en la primera parte de nuestro programa, para estas dos unidades, nos sirve mucho ese libro, ¿verdad? Además es de fácil acceso económico. Y pues no da ningún problema, ¿verdad? Así de que, no sé, el viernes no tenemos clases y creo que de aquí los veo hasta el día 25, ¿verdad? Hasta Sí, el martes. ¿Cómo? Así es, Ligda, hasta el martes 25. Sí. A ver. ¿Y qué es esto de transcriptor meeting? Menos mal que no le di acceso. Joseph, quería hablar algo. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Preguntar por el trabajo. Hay que hacer un análisis de una sentencia, ¿verdad? Sí. Sí, es que... O hay que escribir cierta cantidad de hojas. Mire, voy a trabajar en los lineamientos, se los mando por el tablón, ¿no? Muy amable, licenciada. Y ahora sí tienen instrucciones más claras, ¿verdad? Gracias. Y otra pregunta con respecto al examen, ¿van a venir, digamos, memorizarse los autores, no? No. Tal vez solo a Marx. Pero tal vez, ¿qué le dijera yo? ¿Quién? Pues es el más conocido, ¿verdad? Pero no, Marx, mire, con 15 preguntas no se puede preguntar nada a usted. No alcanza el examen para hacer, tal vez 30 preguntas, sí. Pero es mucho trabajo y tengo que hacer esos exámenes, más tengo que hacer los lineamientos del trabajo y pues no creo. Pero con 15 preguntas no se puede preguntar casi nada. Así es de que el examen va a venir sencillo. Solamente que le pongan atención, leen sus documentos, hagan su léxico, porque el éxito sí va a ser muy importante para que ustedes contesten el examen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo les pregunto ahorita qué es epistemología, pues no creo que me lo contesten así, ¿verdad? Así al balazo, como dicen, ¿verdad? Entonces hay que leer para resguardar
las palabras más importantes de las instituciones de la filosofía del derecho, ¿verdad? Así es de que ese es leer lo que yo les he mandado, esa parte del libro del doctor Luis César López Permut, y luego yo les voy a mandar los lineamientos. Como el trabajo no lo van a entregar ya ahorita para el primer parcial, eso lo van a entregar para completar la calificación del segundo parcial. Y el segundo parcial creo que estaremos a un mes más o menos, ¿verdad? Así es de que calma, jóvenes, calma. Sí, Fernando. Sí, licenciada, hablando de epistemología, me confundo un poquito porque aquí tengo anotado que es la teoría del conocimiento, pero también la gnoseología. Gnoseología es la teoría del conocimiento, sí. Igual la epistemología. Epistemología son las teorías científicas, las verdades científicas. Ah, sí, porque Sí. yo lo tengo anotado aquí que son los dos. No, pero usted lee el libro, ¿cómo va a hacer eso que lo tiene anotado ahí? ¿Cómo va a hacer eso? Usted tiene que darme aquí está. Tiene que darme la significación de los libros, ¿verdad? Así hay que estudiar el libro, si no en copias. Gracias. Si no, cada quien nos armamos nuestro concepto de epistemología y todos felices. Tiene que llevar un mínimo, ¿verdad? Un mínimo de lo que dicen los libros. Así de que, bueno, me despido, los veo el martes, ¿verdad? Y creo que este semestre va a ser sumamente corrido. Así de que feliz noche, jóvenes, que descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada.